Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al nuevo horario de las 21 horas. Le vinieron bien las primarias al gobierno, por más que se diga lo contrario. ¿Por qué digo que le vinieron bien? Y bueno, porque pudo anoticiarse de que había una cantidad de gente que estaba disconforme con varias de las medidas económicas que había tomado últimamente, y eso le da tiempo de corregir antes de las elecciones por los puntos, es decir, antes de las elecciones en donde realmente se van a seleccionar los legisladores en octubre. A ver, muchos van a decir, bueno, pero entonces esas medidas son electorales. A ver, lo he leído, lo he escuchado eso en los últimos días. Todas las medidas que toma un gobierno acá o en la China, desde el primer día hasta el último, son electorales. ¿Piensan que hay un presidente, un primer ministro que cuando toma una medida no piensa en el electorado? Obviamente, es una verdad de perogrullo, ¿sí? El tema es analizar punto por punto cuáles son esas medidas que están tomando ahora entre elección y elección, a ver si están bien o no, a ver si benefician a las mayorías o no, a ver a quién benefician, porque las medidas siempre benefician a alguien, ¿sí? Y lo otro que está haciendo el gobierno es marcando la agenda. El gobierno antes de las primarias había perdido el manejo de la agenda. La estaban manejando los grandes medios. Hoy, al estar tomando medidas, es el gobierno el que pone los títulos de los diarios. Después se pueden discutir, pero es el gobierno el que lo hace, ¿sí? Y la medida más importante quizá fue la sube del mínimo no imponible para pagar ganancias. Ahora lo vamos a analizar, pero estuvimos en la calle preguntándole a la gente qué piensa de esa medida del gobierno. Veámosla. Pienso que está bueno para los que ganamos poco. Me parece que está bien, es lo lógico, pero que le descuenten a un jubilado. El sueldo no es un impuesto. Yo pienso que se tendría que eliminar. No, me parece que a los obreros no. Yo creo que todo el mundo necesita que de su sueldo le saquen lo menos posible. Ninguna familia puede vivir pagando ese tipo de impuestos. Ahora para octubre se apura a hacer todo lo que no hizo en 10 años. Me parece bien porque en realidad hoy 15.000 pesos no es una fortuna. El tipo gana 10 lucas en este país y no te va de mambo, ahorras más de la mitad. No es la solución de todo, pero por lo menos una solución para empezar a remediar algunas cosas que estaban todavía faltantes, ¿no? A mí no me afecta, porque son para sueldos muy altos, pero bueno. Me parece bien, pero siempre te lo quitan por otro lado. Con 15 lucas en este país, Sogardeli le pera. A ver, no es solo una medida económica, esto tiene que ver con una clase media que en parte ya existía antes de este gobierno, pero que en parte se recuperó a partir de 2003, se convirtió en clase media o volvió a ser clase media después de 2003. Y esta medida, con un mínimo no imponible muy bajo, los estaba afectando y seguramente estaba afectando al gobierno con la clase media. A ver, he escuchado por ahí que se le dice al gobierno, bueno, lo hace porque se le exigió la oposición. La verdad es que hasta hace poco lo que decían era que el gobierno no escucha. Si lo hizo porque lo decía la oposición, es porque escucha, y si no escucha, lo hizo porque quería. Digo, me parece que escuchó, fundamentalmente escuchó el voto. Lo otro que me pareció fuerte de la semana fue la segunda reunión con empresarios y con sindicalistas. ¿Por qué? Porque Argentina tiene algunos problemas que tienen que solucionarse en esa mesa de tres patas entre Estado, empresarios y sindicalistas. Por ejemplo, el más importante, seguro, la inflación. La inflación o se baja con un ajuste fenomenal o se baja sentándose para empezar a negociar salarios, precios y que pone el Estado en esa mesa. Me parece que le falta una pata entre todos los sectores, que falta la pata del campo. El gobierno tiene problemas con la mesa de enlace. Bueno, la mesa de enlace está elegida por los productores. Si los productores quieren que esos señores los representen, el gobierno debería sumarlo a esta negociación y estas reuniones deberían seguir después de las elecciones. Me parece que esa es una decisión que hoy no está en la tapa de los diarios, parece que no es tan relevante, pero seguramente va a ser muy importante si se quieren solucionar algunos problemas que tiene la economía argentina, ¿sí? La otra medida que se tomó esta semana y que ya se venía avanzando en eso, porque esta semana tuvo un desarrollo más fuerte, es que el dólar oficial vaya subiendo cada vez más rápido. Y eso va a seguir así. ¿Y por qué va a seguir así? A ver, el gobierno no va a hacer una devaluación de un 30 o un 40% como sugieren algunos, pero por un lado, había sectores en la Argentina que estaban perjudicados por el atraso cambiario. Y supongo que eso también se vio en las elecciones. Y por otro lado, están devaluando todos los países emergentes, porque Estados Unidos otra vez es una aspiradora de capitales, porque cuando Estados Unidos crece,
aspira a los capitales. Y cuando un capital sale de un país, ¿sí? Un norteamericano invirtió en Brasil, vendió sus dólares y compró reales. Cuando quiere volver a Estados Unidos, compra dólares y sube el dólar y se devalúa el real. Bueno, eso está pasando en todos los países emergentes. Argentina tiene que seguirlos, porque si no, pierde competitividad. Pero guarda, para que la suba del dólar sea real, tiene que frenar la inflación el gobierno. Mientras no frene la inflación, la suba del dólar está siempre compitiendo con la suba de los otros precios. A ver, lo otro que pasó fue el fallo de la Cámara de Estados Unidos con respecto a los fondos buitres. Yo ahí, sinceramente, no entiendo las críticas al gobierno, ¿sí? En los otros puntos era discutible. En este caso, la verdad es que el gobierno cuando no generó la deuda, cuando llegó ya estaba el default, hizo un canje, como se hace siempre para salir de un default, hizo un segundo canje con el cual llegó a una aceptación que supera el 90%. ¿Qué otra cosa podía hacer? El error es de la justicia norteamericana. No sé qué otra cosa podía hacer el gobierno argentino. Pero a ver, en materia electoral, si uno, miren, estuve viendo algunos videos de lo que decían los candidatos hace 10 años. ¿Saben de qué hablaban los candidatos hace 10 años? Decían vamos a terminar con el hambre y decían vamos a terminar con el desempleo. Como esos dos temas están en sus mínimos históricos, la gente pide otra cosa. La gente pide reformas de segunda generación, ¿sí? Pide mejor calidad de empleo, pide transporte y pide vivienda. Menciono la vivienda, preparamos un informe sobre ese tema, porque es una de las cosas que más se han alejado de los trabajadores. Hoy hacen falta mucho más sueldos de un trabajador que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 años para comprar una propiedad. ¿Y por qué? Y porque no es el trabajador el que está formando esos precios. Hubo en la Argentina gente que ganó mucho dinero en estos años y que invirtió en propiedades. ¿Por qué invirtió en propiedades? Bueno, porque hubo un corralito, porque desconfían de los bancos, ¿sí? Porque ganaron mucho dinero y le permite hacer esas inversiones. La cosa que el precio de las propiedades hoy tiene que ver más con cuánto ganan los grandes inversores en la Argentina que con cuánto ganan los trabajadores. Por esa razón se va alejando. Miren, tenemos una placa para ver cuántos sueldos hacían falta hace 10 años en Argentina para comprar una propiedad. Fíjense, en el año 2000, con un salario de 2.200 pesos, hacían falta 43 sueldos para comprar un departamento de un ambiente. Ahora, en el 2013, para comprar ese departamento de un ambiente, el mismo salario lo actualizamos y es 8.000 pesos, pero hace falta 96 sueldos. Es decir, hace falta más del doble de meses de trabajo de esa persona para comprarse un departamento de un ambiente. Vamos a ver otra placa, otro caso. Departamento de 2 ambientes, ¿sí? Año 2000, salario 2.200 pesos, cantidad de sueldo 62. Ahora con el salario de 8.000, cantidad de sueldo 142. Más del doble otra vez. A ver, en Argentina, en algún momento, hubo una importante cantidad de propietarios. Si uno va a un país de Europa, el 50% de la gente es propietario y el 50% alquila. Argentina era un país de propietarios hasta que empezaron a pasar estas cosas, hasta que las propiedades empezaron a depender más de lo que ponen los inversores que de lo que gana un trabajador. Entonces cambió esa relación. Vamos a ver cuántos propietarios y cuántos inquilinos había en el año 2000 y cuántos hay ahora. Fíjense, en el año 2000 el 77% era propietario y el 23% inquilinos. Ahora la cantidad de inquilinos subió al 34%. Es decir, cada vez más gente tiene que alquilar porque no puede comprar. ¿Y por qué no puede comprar? Porque cuando uno necesita 150 salarios, que imagínese que usted no puede dedicar todo el salario, puede dedicar una parte, un 20%, un 25%, con lo cual eso tiene que multiplicarlo por 4, necesita 600 salarios, usted no se lo compra nunca, ni siquiera si hubiese créditos hipotecarios, que en Argentina además tenemos ese problema de pocos créditos hipotecarios. ¿Está en manos del gobierno solucionarlo? La verdad es que no tiene mucho que hacer en este momento el gobierno, pero a largo plazo hay que trabajar sobre ese tema. Miren, preparamos un informe, lo preparó nuestro periodista y productor Darío Gaño, sobre qué está pensando en el mercado de la construcción y por qué cada vez está más lejos la vivienda. Vamos a verlo.
¿Sabés por qué te cuesta cada vez más comprar un inmueble o incluso alquilarlo? En este informe de Economía Política te vamos a responder esa pregunta y vamos a identificar a los culpables de que sea un mercado cada vez más especulativo y no tengan relación los precios con los sueldos de la gente que se quiere mudar. Tenemos precios muy altos en dólares en las propiedades. El oferente no está dispuesto a bajar el precio. Esto dificulta el acceso a la vivienda propia. En los últimos 10 años el mercado inmobiliario en Argentina se movió principalmente al ritmo de los inversores. O sea, un 90% de las compraventas fueron movilizadas por inversores. Gente que en sus actividades tenían pesos o dólares de excedente y los volcaban a la compra de propiedades. Funciona no como un mercado donde la demanda está compuesta principalmente por familias que quieren acceder a su vivienda, sino que el componente más importante es el de sectores de muy alto ingreso que tienen a la vivienda como una forma de ahorro. Entre ellos podemos hablar del sector agropecuario, el sector automotriz, comercios, minería. Y eso se ve claramente, por ejemplo, con el gran boom de construcción que tuvo Rosario y Córdoba, relacionado con los chacareros. Pero también en Buenos Aires se dio una fuerte presencia de inversores de todas las ramas en donde hubo excedentes de pesos, ¿no? En el interior sobre todo se dice esas torres realizadas con la plata de la soja, que ha sido una de las fuentes de financiamiento principal y que ha generado una valorización extraordinaria que la hizo prácticamente inalcanzable para cualquier trabajador que en estos 10 años ha visto recuperar el empleo, consiguió una mejora muy sustancial del salario. Sin embargo, en términos de valores de la vivienda, el salario disminuyó. Tenemos precios muy altos en dólares en las propiedades. Ahí puede haber un cierto grado de especulación. Se inflan los precios últimamente porque es una manera de tratar de tener un atesoramiento. Una situación similar se dio a finales de los 80 y después los precios cayeron muy fuerte. Uno habla de oferta y demanda, pero sin embargo hoy lo que está pasando es que cae muchísimo la demanda, sin embargo el oferente no está dispuesto a bajar el precio. No está dispuesto a bajar el precio. Por ejemplo, un departamento de 2 ambientes en el 2001 equivalía más o menos a un precio de 62.000 pesos. Esto equivalía básicamente a 74 salarios del sector privado registrado. Hoy en día anda más o menos en el 1.200.000 pesos. Esto al salario actual representa 164 salarios, o sea, más del doble en términos del salario obrero. Y hoy es muy difícil convencer a un propietario que baje su precio. Justamente hoy los propietarios tendrían que bajar sus precios en dólares, te diría, por encima de un 20%. Si uno compara el censo de 2001 con los últimos datos del 2010, el número de propietarios de su vivienda disminuyó. Antes era de cerca del 74-75% y ahora anda en el 70-71%. El mercado de la vivienda en nuestro país es un mercado muy particular. La estructura bancaria no está preparada para llevar adelante las políticas de créditos hipotecarios como para que se pueda acceder al mercado del primer inmueble. Esto dificulta el acceso a la vivienda propia, significa una merma en el salario, porque no es lo mismo ser dueño de tu casa que tener que pagar todos los meses un alquiler, pero aparte esta valorización tan extraordinaria de las propiedades genera también un incremento en los alquileres. En Argentina hubo un boom inmobiliario, pero no motorizado por crédito hipotecario. Fue la falta de alternativas de inversión. Acá no hay riesgo de que explote el mercado inmobiliario, se derrumbe los valores mediante y esto genere una crisis con insolvencia de pagos. No hay eso porque no es un mercado financiado en apalancamiento, en toma de deuda, sino con ingresos genuinos de sectores de muy alto ingreso que lo usan como forma de ahorro. A ver, ¿por qué pusimos este informe hoy? Porque es un tema estructural que está en la campaña política de la mayoría de los países y que no está en la campaña política de Argentina. No escuché ningún candidato, incluso al gobierno nacional, que esté hablando del problema de la vivienda en Argentina. La vivienda está cada vez más lejos del salario del trabajador. ¿Por qué? Por las razones que contaba ese informe. Porque
Los precios de los inmuebles están puestos por la capacidad de pago que tienen los grandes inversores en Argentina. Por lo tanto, el trabajador termina alquilando, ¿sí? El sueño de la casa propia se está haciendo cada vez más lejano en Argentina. Hay que hacer cambios estructurales muy importantes para salir de ese lugar. No está en la agenda y más de un tercio de la población está alquilando. Los jóvenes, los que se casan, los que se van de la casa hoy, no pueden comprar una propiedad, ni soñando los chicos jóvenes, ¿sí? Estuvimos también preguntando en la calle qué piensan sobre el problema de la vivienda. Vamos a ver lo que piensa la gente. Veo que hay mucha gente sin vivienda, que hay mucha gente que quiere alquilar, que no hay opciones de compra. Una habitación, que es muy cara, están pidiendo de 1.200, 1.400, una habitación sola. Estando en capital, por ejemplo, si no tenés una garantía de capital, se te complica. La economía marca un lugar determinado y el tema de los préstamos, que a veces los bancos no son tan accesibles o no te dan el monto determinado o no llegas con los sueldos, te condiciona y te condiciona bastante. Y con todo esto del dólar me parece que va para atrás. Tengo amigos que tienen inmobiliaria y se la pasan llorando, pero cuando ganaron mucho no dijeron nada. Y no quieren tocar los dólares que tienen en el cofre. Mucha gente necesita una casa. Tiene que haber un régimen de igualdad. Se les da a uno y no se les da a otro. No hay posibilidades. Una persona joven, ¿cómo hace? Ni aún trabajando la pareja. El mercado inmobiliario está muy parado. Muchas noticias económicas en la semana, la suba del mínimo no imponible, el fallo de la Cámara Federal de los fondos buitres, el dólar que sigue subiendo, la mesa de diálogo de empresarios y sindicatos. Lo vamos a hablar en 20 segundos con Ricardo López Murphy, luego con Roberto Feletti, luego con Claudio Lozano. Vamos